Vamos a comenzar el webinar que teníamos preparado por parte de la Asociación Caucana de Perinatología sobre parto pretérmino. Para mí, pues, es un verdadero honor dar la bienvenida a nuestro primer webinar de esta asociación sobre este tema tan importante en el manejo de nuestros pacientes. Ha sido preparado por tres excelentes profesionales quienes nos van a ilustrar sobre el tamizaje del parto pretérmino, sobre la prevención y un tema difícil como es la prevención en el embarazo gemelar. Un agradecimiento muy especial a nuestros asistentes, que son miembros de la Asociación Caucana de Perinatología y de Ginecología, médicos dedicados al manejo de la paciente embarazada, algunos asistentes del Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Universidad del Cauca. Van también a asistir invitados especiales, expertos del Instituto Nacional de Perinatología de México y de varias universidades del país, así como miembros de FECOPEM, también localizados en varios sitios del país. Este esfuerzo gremial, que lo hemos pensado como un instrumento para fomentar la unión profesional entre nosotros y difundir las conductas que tal vez puedan ayudarnos a disminuir la morbimortalidad perinatal. Gracias por corresponder a este esfuerzo. Esperamos que se den las condiciones para seguir brindando este tipo de eventos, ya sea en forma virtual o presencial, y que de seguro van a fortalecer nuestros lazos gremiales y profesionales. La primera conferencia va a ser dictada por el doctor Luis Ospina. El doctor Luis Ospina hizo su pregrado en la Universidad del Cauca, es ginecólogo y obstetra de la Universidad del Cauca, especialista en medicina materno-fetal de la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud. Es docente para el posgrado en el Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Universidad del Cauca y es el coordinador de la Unidad de Medicina Materno-Fetal del muy importante hospital Susana López de Valencia. Doctor Ospina, pues muchas gracias por su presentación. ¿Me escuchan? Sí te escuchamos, perfecto. Bueno, muchas gracias para todos, para el comité organizador, el doctor Ordóñez, el doctor John Narváez, y saludamos pues muy cordialmente a todos los que a esta hora están conectados. Bueno, ¿me confirma por favor si ven mi pantalla? Sí, puedes darle presentación para que se amplíe. Ya estoy en modo presentación. Sí, ya. Bueno, entonces, pues a mí me correspondió hablar de cervicometrías, tamizaje universal versus tamizaje dirigido. Digamos que debemos plantearnos estas preguntas con relación al parto prematuro. ¿Es la prematura es un problema de salud pública? ¿Hay una fase latente? ¿Hay un test preciso que nos ayude pues, a valorar el riesgo? ¿Ese test es seguro y aceptable? ¿Hay factibilidad de hacerlo? ¿Es costo efectivo? Y si hay alguna intervención que podamos realizar. Con respecto a la prematurez, tenemos que es la principal causa de morbimortalidad perinatal y en menores de 5 años. En el año se estima que hay 15 millones de nacimientos en el mundo, de los cuales 1,1 millones van a morir. Hay una prevalencia global estimada de alrededor del 10%, variando en las diferentes zonas geográficas del mundo, siendo alrededor del 5% en Europa y hasta el 18% en África, y para Latinoamérica tenemos una incidencia anual de más o menos un 10%. Eh, Esto es importante, 2/3 de los partos pretérminos son espontáneos y tienen un alto riesgo de recurrencia. El 80% de los casos suceden entre las 32 y las 37 semanas y en más del 50% son pacientes nulíparas. Se estima que el 90% de los partos antes de las 34 semanas y el 85% de los nacidos antes de las 37 no tienen un antecedente de parto prematuro.
En Estados Unidos se estima que el 60% de la mortalidad perinatal está representada por los nacidos antes de las 32 semanas y ya sabemos ampliamente que hay secuelas a corto y a largo plazo. Con relación a las razas, el 14,4% de las pacientes de raza negra tienen esta incidencia, seguido por la raza blanca en un 9,3%, perdón, por las hispanas en un 10%, luego las de raza blanca en un 9,3% y por último las asiáticas con una menor incidencia en un 9%. Nosotros tenemos pues combinación de razas aquí, raza negra y las hispanas, o sea que es un problema complejo. Estadísticas para Colombia, según el DANE, la tasa de nacidos vivos ha venido en un ligero descenso desde el año 2014. Tenemos que en Colombia nacen alrededor de 600.000 niños cada año y se ha establecido una incidencia de más o menos 9 a 10% con una tendencia a un incremento en los últimos años alrededor de un 11%. Para el departamento del Cauca tenemos que la tasa de natalidad ha sido estable más o menos de 17.000 a 18.000 nacimientos y también se ha observado una ligera disminución. La prematurez representa alrededor también del 9% con un incremento en los últimos años alrededor del 10%. Con relación al bajo peso, los menores de 2.500 gramos representan la mayoría y los de muy bajo peso alrededor del 11-12%. En esta tabla quiero mostrarles que entre más extrema sea la prematurez, hay mayor mortalidad, y los que sobreviven tienen una mayor morbilidad, principalmente neurológica a largo plazo. ¿Qué factores de riesgo tenemos ya identificados? Sabemos que el antecedente del parto prematuro puede estar un factor de riesgo hasta el 40%, la cirugía cervical, especialmente los conos, con una profundidad de más de 15 milímetros, se ha determinado que pueden tener un riesgo relativo de 2, las malformaciones uterinas, especialmente el útero bicorne y el didelfo, la dilatación cervical con bujías especialmente grande, los legrados obstétricos después de las 13 semanas, y el hallazgo de un cuello corto antes de las 24 semanas se ha establecido como el mejor predictor, y el riesgo de parto prematuro es inversamente proporcional a la longitud cervical, entre otros factores de riesgo que ustedes ya muy bien conocen. Entonces, una paciente con antecedente y cervix corto tendrá el mayor riesgo. Una paciente con un embarazo actual y un antecedente de parto prematuro tiene un riesgo del 20%, y si ha tenido 2 partos prematuros, ese riesgo aumenta a un 40%. Si la paciente tuvo un primer parto prematuro y luego un parto a término, el riesgo vuelve a ser el de la población general de alrededor de un 10%. También conocemos que hay muchos pacientes con partos prematuros en gestantes sin acortamiento cervical. Eh, con relación a la prematurez, también es frecuente nosotros encontrar pacientes con cuellos no medibles, es decir, de 0 milímetros entre la semana 18, 14 y 28 de edad gestacional. Este es un trabajo publicado por el doctor Romero en el año 2010, en el cual ellos evaluaron de manera retrospectiva 78 pacientes y encontraron que el 75,3% de esos bebés nacerán antes de las 32 semanas, con un intervalo del diagnóstico al parto de alrededor de 3 semanas, tanto que el 28% pudieran nacer en los siguientes 7 días y un 35,6% en los siguientes 14 días, entendiendo que alrededor del 65% de estos bebés tendrán una ventana de aproximadamente 2 semanas en la cual podamos hacer intervenciones, especialmente el uso de los esteroides para la maduración pulmonar. También se estableció que a menor latencia había para menores cuellos identificados antes de las 24 semanas, con 2/3 de esos casos presentando inflamación e infección intramniótica, presencia de luch cervical y menor latencia al momento del nacimiento. Entonces, ¿qué es un cuello corto? Como ya lo decimos, el principal predictor de prematurez es tener un cuello corto antes de las 24 semanas. Se ha definido que cuello corto una edad gestacional del segundo trimestre menor al percentil 10 equivale a un cuello de menos de 26 milímetros, lo cual establece un riesgo de 6 veces más de parto prematuro. Este riesgo se estableció en un trabajo que fue el pionero
por el doctor Jay Adams y Robert Goldenberg, publicado en New England Journal of Medicine del 96, en el que ellos revisaron 2.915 embarazadas y establecieron los percentiles y los riesgos relativos para parto prematuro, estableciendo que el percentil 10 a la semana 24 correspondía a una medición de 26 milímetros, y todas las pacientes que tuvieran cuellos por debajo de 26 milímetros tendrían un riesgo relativo de 6,19 para parto prematuro, con una prevalencia de 4,3% antes de las 35 semanas y un valor predictivo positivo de un 18%. También se estableció que a menor, a mayor longitud cervical, pues era menor la tasa de parto prematuro, y a mayor acortamiento, pues mayor riesgo. Eso fue en el 96. En el 98, otro referente mundial, que es el doctor Nicolaides, iniciaron un trabajo de manera prospectiva, en el cual evaluaron la longitud cervical en 2.567 mujeres, y él estableció un punto de corte aún menor, 15 milímetros. Con él logró establecer que el 86% de estas pacientes iban a tener un parto pretérmino antes de las 28 semanas, y un 58% de estas pacientes tendrían un parto antes de las 32. También estableció que antes de las 36 semanas el mejor predictor era combinar longitud cervical y el antecedente obstétrico, y antes de las 32 semanas la longitud cervical solita. El doctor Bergela, otro referente mundial, en el 2003 publica un estudio en el cual hace una evaluación de estudios de corte transversal publicados a la fecha en pacientes asintomáticas, y establece unos valores predictivos para la cervicometría hecha en segundo trimestre, con valores predictivos hasta del 44%. También encontró que en la semana 14-30 el cuello es muy estable, y por encima de las 30 semanas hay un acortamiento fisiológico normal. En el 2008, nuevamente el doctor Nicolaides vuelve a publicar un trabajo ya más amplio, en el cual ellos evalúan cerca de 60.000 mujeres y establece unas áreas bajo la curva para determinar el riesgo de parto prematuro, teniendo unas buenas sensibilidades de cerca eh, del 0,9 para parto prematuro extremo, 0,81 para parto temprano, que él lo definió extremo por debajo de 28 semanas, temprano lo definió entre las 28 y las 30, moderado lo definió entre las 31 y las 33 para 0,78, y prematura es leve de 0,61. Él adicionó el antecedente obstétrico y tuvo una ligera mejoría en las tasas de detección, y en base a este trabajo ellos hicieron una calculadora de riesgo que podemos consultar en su página de internet. ¿Cuándo, cuándo se diagnostica un cuello corto y qué significado tiene? Entonces, la propuesta es revisar o analizar en la ecografía de detalle anatómico, que la tomamos entre la semana 18 a 24, y se propone como abordaje, puede ser transabdominal, transvaginal o transperineal. Para esto, se ha establecido que se puede hacer una exploración inicial transabdominal con vejiga llena, en la cual es posible medir el cérvix en el 97% de las embarazadas con un pequeño problema. Podemos sobreestimar el cérvix en 6 milímetros. Y se ha establecido que cuellos valorados por ecografía transabdominal menores de 36 milímetros podemos tener una tasa de detección de hasta el 96% de cuellos cortos menores a 25 milímetros. También se ha valorado con vejiga vacía, es más precisa, pero no logra observarse hasta en el 18% de las pacientes, más aún si son pacientes con obesidad, con índices de masa corporal de más de 35, cirugías pélvicas previas, principalmente cesárea o cirugías estéticas, y presencia de placentas previas. Entonces se propone que el cuello pueda valorarse inicialmente por ecografía transabdominal en la ecografía anatómica de la semana 18-24. El cuello corto en una paciente sin antecedente de parto prematuro. También se ha estudiado los cambios cervicales previos, y se ha establecido que puede haber una velocidad de acortamiento
de entre 5 y 8 milímetros por semana en los casos más complejos, permitiéndonos a nosotros establecer intervalos de vigilancia de una semana o cada 2 semanas. Se ha establecido que la prevalencia de un cuello corto, es decir, entre 15 y 25 milímetros antes de las 24 semanas, lo podemos encontrar entre el 1,7 para 15 milímetros hasta el 8% para 25 milímetros en la población general, con una tasa de parto prematuro antes de las 32 semanas cercana al 50%. El problema son las nulíparas. Con cervix menores de 25 milímetros podemos identificar el 8% de las pacientes que van a hacer parto prematuro antes de las 37, con unos valores predictivos pues un poco bajo, pero como yo les mostré en el estudio del doctor Bergela, él mostró unas tasas de valores predictivos positivos hasta del 44%. Y este valor disminuye un poco para parto antes de las 32. El problema de la cervicometría también es la especificidad, porque se han encontrado muchos estudios que hay muchos falsos positivos y eso altera el valor de la prueba. Tiene un valor predictivo muy bueno para pacientes con antecedente de parto prematuro, en el cual ese valor predictivo positivo puede ser hasta el 81% y en pacientes o población general entre el 26 y el 44%. También se ha encontrado en diferentes estudios que un cuello corto encontrado después de las 25 semanas, la mayoría de estas embarazadas van a tener partos después de las 35 semanas. Este metaanálisis y revisión sistemática publicado aquí en el año 2024 en la revista de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal por el doctor Bergela y colaboradores, evaluó ocho estudios 8 estudios clínicos en el cual incluyeron cerca de 450.000 mujeres, 213.000 en el grupo no tamizado, perdón, en el grupo tamizado y 234.800 en el grupo no tamizado. Ellos quisieron encontrar como resultado primario el parto antes de las 37 semanas y como resultados secundarios el parto antes de las 34 y antes de las 32 semanas. Aquí les muestro los trabajos. Fueron 4 estudios norteamericanos, 3 de Estados Unidos, uno de Canadá, 3 estudios de Europa y uno de la India. ¿Qué encontraron ellos? Que en la valoración general de toda la población, el riesgo de parto prematuro pues no tuvo una significancia estadística en la disminución del riesgo, pero cuando analizaron por debajo de las 32 semanas sí encontraron una disminución de alrededor de un 16%. Entonces, en la evaluación general, este trabajo encontró una reducción de riesgo del 16% para tamizaje de cervicometría en pacientes para parto prematuro menor de 32 semanas. Entonces aquí les muestro el resultado primario, que era el principal de menores de 37 semanas, no lograron tener un hallazgo favorable, pero para partos prematuros por debajo de las 32 semanas sí encontraron una disminución de riesgo cercana al 16%. Cuando ellos hicieron un análisis de subgrupos, encontraron que en las pacientes sin antecedente de parto prematuro, sí hubo una disminución significativa en el riesgo de parto prematuro de alrededor de un 12%. Y aquí les muestro el forest plot con los intervalos de confianza. No lograron encontrar una significancia para menores de 34, tampoco para menores de 32. Entonces concluyen que una estrategia de cervicometría universal antes de las 34 semanas en embarazadas con fetos únicos sin antecedente se asocia con una reducción significativa de parto prematuro antes de las 37 semanas comparada con la estrategia de no screening. Con respecto a los análisis de costo-efectividad, este es un trabajo publicado o publicado en American Journal, realizado en Israel, donde ellos usaron unos modelos de predicción con este software Monte Carlo, analizando varios ítems, que eran los ISER, que eran las relaciones del incremento de la costo-efectividad, los análisis de sensibilidad de una vía, de 2 vías, en fin. Ellos calcularon que para una población de nacidos que ellos aproximan allá de 170.000 por año, tienen ahorros hasta de
$1 millones al año y por cada bebé de bajo peso que se evite nacer, unos ahorros para el sistema cercanos a $15.000. Entonces, plantean que después de una estrategia de screening que ellos implementaron allá, después del año de 2010, de tamizaje universal, con un abordaje inicial por ecografía transabdominal, y las que no podían lograr ver o que tenían un cuello pues con los puntos de corte que ya mencionamos, lo llevaban a ecografía transvaginal, han logrado mostrar reducciones al costo al sistema de $8,3 millones al año, y por cada caso de bebé prematuro de bajo peso que se impacte, porque el problema es no solamente el nacimiento prematuro, sino todo lo que alrededor del nacimiento prematuro se presenta, que son los costos para la familia, para el sistema, los años de calidad de vida ganados o perdidos. Han encontrado que por cada bebé de bajo peso que se evita, pues el ahorro al sistema es cercano a los $15.000, aumentando pues la calidad en los años de vida y disminuyendo la tasa de bebés de bajo peso. ¿Qué recomendaciones tenemos entonces de las diferentes sociedades? La COG en el año 2021, reemplazando las recomendaciones del 2012 con nivel de evidencia A, nos dice que las cervicometrías de la semana 16 a 24 en gestación con feto único y antecedente pretérmino pues tienen suficiente evidencia científica, y como recomendación de nivel B, si el cervix va a ser evaluado entre la semana 18 a la semana 22.6, debe ser en el segundo trimestre en la ecografía, en el momento de la ecografía de detalle anatómico, en gestantes sin antecedentes, sea con una valoración inicial transabdominal, y para las que no logramos pues, observar o cuyo punto de corte es menor de 36 milímetros, y complemente con exploración transvaginal. NICE no recomienda el tamizaje universal, sí recomienda el uso de progesterona y cerclaje profilácticos en mujeres con riesgo de parto prematuro, cuello corto, especialmente las que tienen el antecedente. Y el uso de la cervicometría en pacientes de más de 30 semanas, si hay clínica de una amenaza de parto prematuro, para determinar la probabilidad de riesgo de prematurez en las siguientes 48 horas y pues, desencadenar los protocolos de manejo, especialmente si hay cuellos por debajo de 15 milímetros. Y que las cervicometrías deben ser realizados por profesionales entrenados y certificados. FIGO recomienda la cervicometría en todas las gestantes entre la semana 19 y 23.6, vía transvaginal en el momento del ultrasonido morfológico, y definir como punto de corte cervicometrías como cuello corto por debajo de los 25 milímetros, ya que el screening universal y el manejo con progesterona han resultado costo efectivos en la prevención del parto prematuro. Y SWOG es quizá quien da más recomendaciones. Entonces ella nos divide en pacientes asintomáticas sin antecedente. La medición debe ser de la longitud cervical, debe ser por ecografía transvaginal realizada en el segundo trimestre. Recomendación grado B: se deben hacer 3 mediciones, reportar la más corta. Debemos demorar en la exploración alrededor de 3 a 5 minutos. Usar como punto de corte cuellos menores de 25 milímetros. Reportar también la presencia de embudización o sludge, y ellos nos reportan que si solo hacemos cervicometrías en pacientes de riesgo, podemos pasar por alto hasta un 44% de pacientes, 40% de pacientes con cuello corto. En asintomáticas con factores de riesgo, pues ya la utilidad está probada en insuficiencia cervical y en paciente con antecedente de prematurez, iniciarla tempranamente desde las 14 semanas. Si es mayor de 30 milímetros, vigilar cada 2 semanas. Si es entre 26 y 30 semanal, no hay evidencia de que la cervicometría sirva en control por cerclaje. Y la historia de conización, es decir, pacientes con otros factores de riesgo como cirugía cervical, eh, dilataciones o legrados por encima de las 13 semanas, no, el manejo debe ser similar como las pacientes de la población general. En pacientes sintomáticas con amenaza de parto prematuro, tenemos que el 15%, según la ISOC, van a tener consultas de urgencias, de las cuales hasta el 45% pueden tener una resolución espontánea, y el 76% de esas pacientes nacerán al término. Entonces, ¿qué recomendación nos dan? Que en la paciente con amenaza de parto prematuro sí está indicado hacer cervicometría entre las 20 y las 33.6 por vía transabdominal,
para evaluar el riesgo de prematurez. Si tenemos una longitud por encima de 30, la paciente puede ser manejada ambulatoriamente con recomendaciones. Si tenemos una cervicometría por debajo de 15 o 20, según el protocolo local, hospitalizarla e iniciar el protocolo de trabajo de parto prematuro. Y ellos hablan de una zona gris, que son los pacientes que están con cervicometrías entre 15 o 20 y 29 milímetros. Si se dispone de las pruebas bioquímicas, pues correlacionarlas con ellas y así tomar las conductas. La sociedad canadiense no está a favor del tamizaje universal, sí la recomienda en pacientes con antecedente, como ya lo conocemos, útil también en los cuadros de amenaza de parto prematuro para clasificar el riesgo bajo o alto de prematurez. Recomienda la vía transvaginal como gol estándar, pero no descarta de plano un abordaje inicial transabdominal o incluso transperineal. Útil en paciente con otros factores de riesgo como cono cervical, malformaciones uterinas, dilataciones o legrados, pero como una estrategia de vigilancia, más no para que vayamos a empezar algún tratamiento, ya que no hay tratamientos probados que nos sirvan en estos escenarios. Utilizarla así en ruptura prematura pretérmino de las membranas ovulares, pero no nos aporta mayor valor ni aumenta el riesgo de infección. No descartan de lleno un tamizaje universal, ya que ellos no cuentan con estudios de costo-efectividad y plantean que es útil en pacientes con antecedente de cerclaje indicado por ultrasonido, ya que si la cervicometría en la vigilancia es normal, podemos estar evitando los riesgos de un segundo cerclaje. La Sociedad de Medicina Materno-Fetal también nos habla de unas recomendaciones en relación al rol del ultrasonido en el screening de la longitud cervical en pacientes seleccionadas de alto y de bajo riesgo, que son las siguientes. Recomendar el uso del screening transvaginal para mujeres con embarazos únicos y con historia de parto pretérmino espontáneo, una recomendación grado 1A. No recomiendan el screening universal, pero dejan sentado que si algún médico o alguna institución decide implementarlo, debe ser estrictas guías de diagnóstico y de manejo. Y no se recomienda la cervicometría como vigilancia en los cerclajes, en el embarazo múltiple, en la ruptura prematura pretérmino de las membranas ovulares o en la placenta previa. Y este artículo publicado ahorita en agosto del 2004 en la Sociedad de Medicina Paterno-Fetal para el manejo de cuello corto en pacientes sin antecedente de historia de prematurez nos da las siguientes recomendaciones: que todas las intervenciones o manejos que vayamos a hacer deben basarse en cervicometrías realizadas por vía transvaginal y realizadas por un personal competente y certificado. Usar como punto de corte menos de 25 milímetros y las pacientes con cuellos por debajo de 20 milímetros iniciar manejo con progesterona. Las que tienen entre 21 y 25, una decisión discutida compartida con la paciente, en especial con factores adicionales de riesgo, y no recomiendan el uso ni del pesario. Y para embarazo gemelar, pues ya habrá otro colega que va a discutir las recomendaciones al respecto. La sociedad australiana y neozelandesa también eh, recomiendan una estrategia de tamizaje universal, especialmente en una estrategia de 2 pasos, que es hacer una exploración transabdominal inicial y para todas aquellas que tienen menos de 35 milímetros, confirmar con ecografía transvaginal. Y en los casos en que la exploración transabdominal no fue satisfactoria, especialmente en pacientes obesas con cirugía pélvica o placentas previas, complementar con la vía transvaginal. Aquí en este cuadro hay un resumen de las diferentes recomendaciones de las diferentes sociedades científicas más importantes en el mundo, las que están a favor y las que están, pues, las que recomiendan el screening universal y solo las de riesgo. Las de riesgo, pues, tenemos que hay un consenso en que se debe hacer en todas. Y en cuanto al screening universal, la ACOG tiene una posición intermedia, no lo descarta completamente, sí lo recomienda la FIGO, la Sociedad Canadiense y la ISUOC. Y este es un artículo publicado el año pasado donde proponen unos criterios de estadificación ecográfica y valoración al examen físico tanto
por espéculo como tacto vaginal para asimismo determinar las estrategias de manejo. Entonces, una valoración ecográfica, una valoración por especuloscopia, viendo las condiciones del cuello con respecto a dilatación y presencia de membranas en canal endocervical hasta el canal endocervical o protruyendo a través del canal endocervical, y para cuellos que se observan cerrados, pues el tacto vaginal para confirmar si realmente es un cuello cerrado o no. Y en base a esos hallazgos, pues establecer estos 5 estadios y determinar qué tratamientos pueden aplicar. Como conclusiones, tenemos que la incidencia de parto prematura continúa siendo estable, alrededor del 10%, incluso al alza en los últimos años, con, más que todo relacionados con población migrante. El mayor resultado perinatal adverso lo tenemos en los nacidos antes de las 32 semanas de edad gestacional, y los estudios de tamizaje han mostrado beneficio en este grupo poblacional. La medición de la longitud cervical ha probado ser predictiva de parto prematuro, y utilizar un umbral de corte de 25 milímetros para definir cuello corto, lógicamente sin dilatación visual o al tacto vaginal. Proponemos una estrategia de tamizaje universal con un pre-screening transabdominal inicial por personal experimentado y entrenado con un punto de corte de 36 milímetros. Les agradezco su atención y quedamos atentos a las preguntas seguramente al final del webinar. Muchas gracias. Eh, Muchas gracias al doctor Ospina por su excelente conferencia, muy precisa, y seguramente vamos a tener preguntas al final por el chat. Hay tres personas que han manifestado que no se oye, que no se escucha bien. Yo he hecho la prueba en varios dispositivos y no he encontrado problemas en el audio y pues, en el volumen de la voz. No sé, de pronto, Lisette, si nos puede ayudar con eso. La doctora Isis Villa, la doctora Olinde, nos han manifestado eso por el chat. Bueno, Yo escucho bien desde el computador, mi computador. bueno, muchas gracias. La siguiente conferencia, parto pretérmino, ¿en quién y cómo intervenir? Esta conferencia está a cargo del doctor Jesús Bermúdez. El doctor Bermúdez es ginecólogo y obstetra de la Universidad del Cauca, especialista en medicina materno-fetal de la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud, magíster en educación en salud del Convenio Universidad del Rosario y Pontificia Universidad Javeriana. Es docente del Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Universidad del Cauca, especialmente para el área de posgrado, y también se desempeña en varias unidades de medicina materno-fetal, las del Grupo Indígena, las del Hospital Universitario San José y alguna otra unidad aquí en nuestro departamento. Doctor Bermúdez, muchas gracias por su presentación. Puedes compartir pantalla. ¿Sigues teniendo problemas técnicos? Sí, no te escuchamos, no te escucho realmente. No, no te escuchamos. Listo, listo, profe, es que no estaba como con anfitrión y no me dejaba, pues no me permitía hablar y me Vale. permitía presentar. Yo creo que ya me dieron el espacio, me informan si se ve. Sí, perfecto. Y te Bueno, escuchamos también. ¿sí? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Bueno, de antemano agradecer a la Asociación Caucana de Perinatología, CUPER,
a la junta directiva encabezada por el doctor Oscar Ordóñez por la invitación a participar en este evento. Cuando me invitaron, pues preguntaba cuál sería el tema a tratar y me sorprendieron que al darme fue una pregunta a resolver durante esta charla. Y esa pregunta es, ¿en quién y cómo intervenir en parto pretérmino? Una pregunta desafiante que nos llevó a hacer una revisión bibliográfica para poder, al final de la charla, poder resolver estas dos inquietudes y espero que así lo logre hacer. Empezamos esta revisión bibliográfica, nos trasladamos, nos devolvemos 20 años atrás, al año 2003, cuando el doctor Da Fonseca en Sao Paulo, Brasil, publica un primer estudio randomizado controlado, doble ciego, donde randomiza 70 pacientes a placebo y 72 pacientes a progesterona vaginal 100 miligramos para pacientes definidas como con riesgo de parto pretérmino, cuando su principal factor de riesgo por encima del 90% para ambos grupos era el antecedente de haber tenido un parto prematuro previamente. Y en su estudio demostró que la tasa de parto prematuro antes de la semana 34 en el grupo progesterona era menor con respecto al placebo con significancia estadística, encontrando unas tasas de parto prematuro para el grupo de progesterona por debajo del 20% a la semana 34 y alrededor del 65% para el grupo de placebo, demostrando una con significancia estadística una reducción del parto pretérmino por debajo de la semana 34. Pero posteriormente, 4 años después, encabezado por el doctor O'Brien, se publica un estudio eh, multinacional. Se recogieron datos de varios países de los 5 continentes en 53 centros, la gran mayoría de Estados Unidos, un ensayo aleatorizado, doble ciego y controlado, donde reclutaron también pacientes con el antecedente de parto prematuro espontáneo entre el 2004 y el 2007. A esas pacientes se les randomizó entre la semana 16 y 23 a recibir progesterona vaginal 90 miligramos versus placebo, 309 pacientes al grupo de progesterona y 302 pacientes al grupo de placebo. Y no pudieron demostrar para el grupo de progesterona una asociación con disminución de parto pretérmino. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas con relación al placebo, ni a las 37, ni a las 35, ni a las 2, ni a las 32 semanas. Entonces, en este estudio, que fue un estudio grande en los 5 continentes con una muestra más grande, no se puede demostrar eso, que en las pacientes con antecedente de parto prematuro se beneficiaran de la intervención con progesterona. Entonces, las siguientes publicaciones se basaron en estudios que previamente se habían hecho en el año 96, 98 y 2000 para determinar qué pacientes, qué población se podría beneficiar. Y es así como los autores que voy a nombrar a continuación se remitieron a estos estudios. Un estudio publicado en el New England en el año 96 por el doctor Ians, donde demostraba que la longitud cervical era inversamente proporcional a la tasa de parto pretérmino, que a menor longitud del cervix, mayor la tasa de parto prematuro y a mayor longitud, menor la tasa de parto prematuro. Y definieron unos percentiles y definieron el percentil 10 en 26 milímetros y encontraron que en ese percentil 10 de 26 milímetros la razón de riesgo era 9 veces mayor, 9 veces más alta de presentar un parto prematuro con respecto a las que estaban por encima de ese percentil 10, que era 26 milímetros, y encontraron en su estudio que aquellas pacientes que tenían un cervix por debajo de 25 milímetros cuando se hacía el seguimiento del embarazo, esas pacientes terminaban de forma prematura su gestación antes de la semana 37 y las que tenían un cervix por encima de 35 generalmente llegaban al término. Y 2 años después, el grupo de Nicolaides hace el mismo estudio en Londres y encuentran en el segundo trimestre de la semana 23 que ese percentil, esas pacientes en el percentil 10 en 25 milímetros era más o menos aproximadamente el 8% de la población que acudía al control prenatal de rutina sin tener factores de riesgo.
y que un 2% de las pacientes, alrededor de un 2% estaban por debajo de 15 milímetros. Y de esas pacientes con un cervix menor de 15 milímetros, a las cuales se seguían de forma expectante, que fue alrededor de 21 pacientes, hasta un 58% de las pacientes llegan a tener un parto prematuro antes de la semana 32. Entonces catalogaron la longitud cervical como un buen predictor de parto pretérmino y lo mismo hizo el grupo de Romero en el año 2000, demostrando que también en pacientes que acuden al control prenatal en el segundo trimestre, cuando la longitud cervical está por debajo de 25 milímetros, aumenta exponencialmente el parto de 13% con una longitud de 25 milímetros hasta casi un 30% cuando esta llegaba a menos de 10 milímetros, encontrando que todas las pacientes que tenían un cervix por debajo de 25 milímetros podrían tener una tasa de parto prematuro del 85%. Entonces, aquí encontramos otra población a estudiar. ¿Cuál población? La población de cervix corto. Entonces, en ese estudio multinacional que se llevó en los 5 continentes por el doctor O'Brien, que no demostró utilidad en las pacientes con el factor de riesgo de parto prematuro, uno de los coautores, el doctor De Franco, hace un análisis secundario. Y en ese análisis secundario encuentra que en el grupo de progesterona, 19 pacientes del grupo de progesterona tenían un cervix por debajo de 28 milímetros y del grupo placebo, 27 pacientes tenían un cervix por debajo de 28 milímetros. Y hacen un subanálisis a esas pacientes y encuentran que en el grupo de progesterona hay un mayor periodo de latencia. La edad gestacional a la que termina el embarazo es a la semana 36.3 con respecto a 34.6 del grupo placebo. Se observa una disminución significativa del parto pretérmino antes de la semana 32 con respecto a placebo y se encuentran unos mejores resultados perinatales. Un peso al nacer en el grupo de progesterona alrededor de 2.700 contra 2.200 en el placebo, menor ingreso a días de hospitalización, menor ingreso a UCI y menor días de estancia en UCI. Entonces, ya enfocándose en el grupo con cervix corto, ya empezamos a obtener unos beneficios. Entonces, nuevamente, el doctor Da Fonseca en el 2007, con el grupo de la Feta Medicine Foundation, presenta un estudio de pacientes con cervix corto menor a 15 milímetros. Encontraron alrededor de 413 pacientes y de esas randomizaron a 250 pacientes a recibir progesterona eh, todas las noches vaginal versus placebo desde la semana 24 hasta la 34. ¿Y qué demostraron? Que con el grupo de progesterona se obtenía una reducción del parto prematuro a las 34 semanas de alrededor de un 44% con significancia estadística, y demostrando que aunque no hubo grandes beneficios en morbilidad perinatal, no había efectos graves asociados al uso de la progesterona. Y está la reducción alrededor del 44% a 34 semanas en el grupo de progesterona. Y posteriormente, el doctor Hassan, pues, del grupo de Romero, que ya habían publicado un estudio de longitud cervical como predictor de parto pretérmino, publican este estudio, el Pregnant Trial, que busca determinar la utilidad de la progesterona vaginal para reducir la tasa de parto prematuro en pacientes con cervix corto, y definieron cervix corto ellos en este estudio una longitud de 10 a 20 milímetros, con un resultado primario que fue la reducción del parto prematuro a las 33 semanas y observaron una reducción del 45% con significancia estadística para reducir el parto pretérmino a las 33 semanas, pero también una reducción a las 35 semanas del 38% y a las 28 semanas de alrededor de un 50%. Entonces, con estos datos se publica el primer metaanálisis por el grupo del doctor Conde, Agudelo, Romero y Nicolaides, incluyendo estos estudios desde Da Fonseca 2017 y el Pregnant Trial, y encuentran en ese metaanálisis la utilidad de progesterona en pacientes con embarazo simple, asintomáticas y un cervix corto menor a 25 milímetros en el segundo trimestre, que sí hay una reducción significativa del parto pretérmino, una reducción de aproximadamente el 42%,
esa reducción era independiente, el beneficio se daba independiente si tenían o no como factor de riesgo el antecedente o no en parto prematuro, y era independiente de la dosis de progesterona que se usaron en los diferentes estudios. Si se usaba 90 o 100 miligramos vaginal versus 200, se obtenía igual beneficio. Entonces, hasta ahí veníamos ya definiendo que había unas pacientes que beneficiaban, que eran las pacientes con un cervix corto menor a 25 milímetros en el año 2012. Pero 4 años después publican un estudio multicéntrico en Reino Unido y realizado en Reino Unido y Suecia en 65 hospitales de esas localidades, donde randomizaron pacientes a recibir progesterona 200 miligramos ya vía oral versus placebo desde la semana 22-24 hasta la semana 34. En este estudio, conocido como el Optimum, definieron unos resultados, tres resultados a tener en cuenta. Un resultado definido como obstétrico, que fue el parto prematuro antes de las 34 semanas o la muerte fetal. Un resultado neonatal, que era la muerte, la displasia broncopulmonar o la lesión cerebral. Y un resultado neonatal, que era la puntuación cognitiva a los 2 años de vida. Pero la población que tuvieron en cuenta para este estudio no era la población con cervix corto, sino una población definida con un riesgo de parto prematuro, donde había un grupo heterogéneo de pacientes definidas por antecedente de parto antes de las 34 semanas, cervix corto menor a 25 milímetros, pacientes con fibronetina fetal positiva y otros factores de riesgo, pacientes con pérdida del segundo trimestre, pacientes con ruptura prematura de membranas o pacientes que tuvieran antecedentes de tratamientos a nivel del service. Entonces, como el grupo de pacientes fue tan heterogéneo, pues los resultados, al comparar progesterona contra placebo, no mostraron significancia estadística a favor de la progesterona en ninguno de los resultados primarios que se investigaban. Entonces, en cabeza del autor, el doctor Norman, concluyen que la progesterona no se asocia con reducción de parto prematuro ni resultados adversos neonatales. Algo bueno es que dicen que no hay ni daño con el uso de progesterona ni a nivel cognitivo a los 2 años de edad. Pero entonces nos cambian lo que nos habían dicho en el metaanálisis en el 2012 el grupo Conde Abuelo, que sí tenía utilidad la progesterona. Entonces, nuevamente ese grupo del doctor Romero, Nicolás y Conde Abuelo hace un nuevo metaanálisis en el año 2016 e incluyen entre los datos del estudio óptimo para determinar la utilidad de la progesterona en pacientes con cervix corto antes de las 34 semanas. Y como pueden ver ustedes ahí, ingresando todos los estudios que tienen un poder estadístico alto, los de mayor número de muestras, como el del doctor Fonseca 2007, el Pregnant del doctor Hassan en el 2011 y el óptimo, nos sigue demostrando la progesterona una reducción del riesgo de parto prematuro alrededor de un 34%, con significancia estadística. Y no solamente reducción de parto pretérmino, sino reducción también del distrés respiratorio, la mortalidad neonatal compuesta, el bajo peso por debajo de 1500 y la admisión a unidad de cuidados intensivos. Entonces, los autores concluyen que reafirman que la utilidad de la progesterona para disminuir el parto prematuro antes de las 34 semanas en pacientes con embarazo simple y cervix corto en el segundo trimestre por debajo de 25 milímetros. Y 2 años después, el mismo grupo publica un nuevo metaanálisis con un punto de corte de parto pretérmino por debajo de las 33 semanas y reafirman los hallazgos que ya habíamos dado, una reducción del parto pretérmino alrededor de un 38%. Entonces, en conclusión, la progesterona vaginal sí sirve en este grupo de pacientes. Entonces ya tenemos definido un grupo de pacientes, pacientes de gestación única, cervix corto en la ecografía del segundo trimestre. Se benefician del uso de la progesterona vaginal independiente del antecedente o no de parto prematuro, con una reducción del parto pretérmino de las 33-34 semanas entre un 38-42%. Ese fue el primer grupo que ya definimos. El siguiente grupo a definir es de acuerdo a la segunda intervención, cerclaje. Para eso nos remontamos a los estudios del doctor Berghela. En el 2011 el doctor Berghela publica
un metaanálisis donde determina una población, que es pacientes con gestación única, un cervix corto en la ecografía del segundo trimestre, que es aquella ecografía entre la semana 18 y 24, y que tuvieran un antecedente, un parto prematuro previo. El resultado primario era la tasa de parto pretérmino antes de la semana 35. Randomizaron 250 pacientes a cerclaje y 254 pacientes a no recibir cerclaje. Y se demostró una reducción del riesgo de aproximadamente el 30% con significancia estadística a la semana 35, con una reducción de la morbimortalidad perinatal alrededor de un 36%. Y el mismo autor, 6 años después, publica un nuevo metaanálisis de la utilidad de cerclaje en el mismo grupo de pacientes, solo que cambia es que estas pacientes no tienen antecedente de un parto prematuro. ¿Y qué se encuentra? Que en las pacientes que no tienen un antecedente de parto prematuro, el cerclaje no demuestra beneficio en la reducción de parto pretérmino, pero cuando se hace un análisis secundario, las pacientes que se les realizó cerclaje y tenían una longitud cervical por debajo de 10 milímetros, sí se observó una reducción del parto pretérmino con significancia estadística alrededor de un 32%. Entonces concluye el doctor Berguela, que en las pacientes que no tienen antecedente de parto pretérmino, no tiene utilidad el cerclaje para prevención de parto prematuro, a menos que la longitud cervical esté por debajo de 10 milímetros. Ya al tener dos opciones de manejo, progesterona y cerclaje, en un grupo definido de pacientes que son las pacientes con gestación única, cervix corto y antecedente de parto pretérmino, el grupo del doctor Conde Agüelo presenta un metaanálisis para comparar estas dos intervenciones y demuestran en ese metaanálisis cómo las pacientes que eran a las cuales administraba progesterona, una reducción del parto pretérmino a las 35 semanas alrededor de un 34%, y las pacientes que se sometían a cerclaje, una reducción del parto pretérmino alrededor de un 33%, sin haber diferencia estadísticamente significativa en ambos grupos. O sea que en este grupo de pacientes, cervix corto en el segundo trimestre, gestación única con antecedente un parto prematuro, se benefician igualmente de progesterona o de cerclaje. Y siguiendo con cerclaje, teniendo en cuenta los resultados del metaanálisis del doctor Berguela, el doctor Enapene en el año 2018, de unas pacientes, de un grupo de 310 pacientes que venían recibiendo progesterona vaginal por un cervix corto, encuentra que de ese grupo 75 pacientes hacen un acortamiento progresivo a pesar del uso de la progesterona, llegando a tener un cervix menor a 10 milímetros. Y radiomiza a esas pacientes, esas 75 pacientes con cervix menor a 10 milímetros, a recibir cerclaje cervical 36 pacientes y 39 continuar con progesterona. Y se pudo ver que en el grupo de cerclaje, por debajo de 10 milímetros, las tasas de parto prematuro fueron significativamente más bajas que las pacientes que siguieron con progesterona. A la 37, a la 35, a las 32, a las 28 semanas, una reducción significativa del parto prematuro en este grupo de pacientes, cervix por debajo de 10 milímetros. Entonces ahí definimos para la segunda intervención el otro grupo de pacientes. Para cerclaje, ¿en quiénes? ¿En quiénes se beneficia? Pacientes con cervix corto menor de 25 milímetros y tengan un antecedente de parto prematuro, el cerclaje reduce el 30% del parto prematuro a la semana 35. Las pacientes sin antecedentes no tienen utilidad a menos que el cervix esté por debajo de 10 milímetros, como lo dijo el doctor Enapene en el 2018. Y para el grupo de pacientes con cervix corto, gestación única y antecedente de parto prematuro, el metaanálisis del doctor Conde en el 2018 nos dice que las dos intervenciones, tanto progesterona como cerclaje, son igual de eficaces para prevenir el parto prematuro antes de la semana 35 y que queda a decisión del médico y de la paciente definir por cuál opción se puede seguir. Bueno, ya definido este grupo de pacientes, estas intervenciones, nos vamos a otro grupo de pacientes que se han publicado en la literatura. Entonces, cuando empecé la charla, empezaba con el estudio del doctor Da Fonseca en el 2003 y O'Brien, que incluían pacientes con antecedente de parto pretérmino. Entonces, el doctor Condagüel en el 2022 nos publica un metaanálisis
donde en solo pacientes que tengan un embarazo único por solo el antecedente de parto prematuro, sin tener un cervix corto, por solo el antecedente de parto prematuro, se demostró que la progesterona no tiene utilidad en disminuir las tasas de parto prematuro, ni antes de las 37 semanas, ni mucho menos antes de la semana 34. Cuando se hace un análisis de su grupo en esos estudios que fueron incluidos en el metaanálisis, se encontraba que en los estudios con una muestra pequeña menor a 150 pacientes, sí se demostraba alguna utilidad. Y en los estudios de mayor poder con más de 150 pacientes, se demostraba que no tenía ninguna utilidad el uso de la progesterona en este grupo paciente. Entonces, de acuerdo a, a ese análisis, el grupo concluye que no hay una evidencia convincente que respalde el uso de progesterona en pacientes solo por el antecedente de parto prematuro. Y con ese mismo grupo de pacientes, también se estudiaron las pacientes que tenían el cervix mayor a 25 milímetros, que a pesar de tener el antecedente de parto prematuro, no se encontró que administrar progesterona con cervix por encima de 25 milímetros redujera las tasas de parto prematuro. Entonces, en este grupo de pacientes no previene el parto prematuro utilizar progesterona. Entonces, ¿en quiénes no? Entonces, en pacientes, por solo el hecho de tener un antecedente de parto prematuro, no está indicada la progesterona. Y en pacientes con un cervix por encima de 25 milímetros, tampoco estaría indicada la progesterona. ¿Qué otro grupo de pacientes encontramos en la literatura? En el año 2022, el doctor Kaviri publicó este estudio de pacientes que hacían amenaza de parto pretérmino, que en la ecografía del segundo trimestre del cervix fue catalogado como normal por encima de 25 milímetros, pero que después de la semana 24 llegaban a hacer acortamiento cervical. Y randomizaron 121 pacientes a recibir progesterona contra 253 a no recibir a placebo. Y encontraron que en el grupo de progesterona había una reducción del parto pretérmino a las 32, a las 34 y a las 37 semanas. Y la tercera intervención, el pesario cervical. El doctor Conde Agüelo en el año 2020 recoge los estudios publicados hasta la fecha y hace un metaanálisis en el que encuentra que el pesario no demuestra utilidad en la prevención del parto pretérmino y esa utilidad no se encuentra si esté asociado o no con progesterona vaginal, si tiene antecedente o no de historia obstétrica de parto previo, parto prematuro previo, o si tiene una longitud cervical menor o mayor a 10 milímetros. Entonces, ninguna de las condiciones demostró el pesario utilidad para prevención del parto pretérmino. Recogiendo toda esta evidencia, el mismo grupo, el doctor Conde Agüelo Romero, en el año 2022, publica un estudio que denomina un, un artículo que denominan la progesterona vaginal para prevención de parto pretérmino. ¿Quiénes pueden beneficiarse y quiénes no? Y dan unas recomendaciones basadas en la evidencia. Y de esas recomendaciones nos muestran este algoritmo, que son que en aquellas pacientes con un embarazo simple, a las cuales le midamos la longitud del cervix en el segundo trimestre entre la semana 18 y 24, si encontramos un cervix por encima de 25 milímetros, como les mostré en los estudios previos, no, no hay que hacer ninguna intervención y continúa su cuidado obstétrico de rutina, pero aquellas que tienen un cervix menor o igual a 25 milímetros, debemos definir si tiene antecedente de parto prematuro o no lo tiene. Si no tiene antecedente de parto prematuro, se debe manejar con progesterona vaginal hasta la semana 36,6 y si tiene antecedente de parto prematuro, se puede ofrecer la progesterona o el cerclaje, que como se demostró en el metaanálisis, son igualmente efectivos para disminuir el parto prematuro antes de la semana 35, a decisión del médico y de la paciente de acuerdo a las recomendaciones. En ese mismo orden de ideas, en las guías de práctica clínica de la Sociedad Internacional de Obstetricia y Ginecología publicadas en el año 2022, publica un algoritmo muy similar, que en las pacientes
eh, con un embarazo asintomáticas, con un embarazo simple sin antecedentes de riesgo. Si la longitud cervical es mayor a 25 milímetros, se continúa el cuidado obstétrico. Si es menor de 25, ofrecer progesterona. Y si se acorta menor a 10 milímetros, como lo demostró el doctor Bergele y el doctor Enapene, pues utilizar Cerclage. Y en el grupo que tiene antecedente de parto prematuro con un cervix por debajo de 25 milímetros, ofrecer Cerclage. Entonces, para concluir y esperando a ver dando respuesta a las preguntas que me plantearon para esta charla, ¿en quién y cómo intervenir? Entonces, ¿en quién? En pacientes con gestación única, cervix corto, menor a 25 milímetros en la ecografía del segundo trimestre realizada entre la semana 18 a 24 de gestación, que no tengan un antecedente, un parto prematuro, usar progesterona. En las pacientes con gestación única, cervix corto menor a 25 milímetros, pero que tengan el antecedente, un parto prematuro previo, se benefician de usar progesterona o cerclaje. Decisión del médico y del paciente en la interacción. Gestaciones que hagan una amenaza de parto pretérmino y empiecen a hacer un acortamiento cervical por encima de la semana 24, puede usarse progesterona que demostró utilidad en disminuir la tasa de parto prematuro. Y en aquellas gestaciones que hagan un acortamiento cervical menor a 10 milímetros, se recomienda usar Cerclage. ¿Y en quienes no? Entonces, en gestaciones únicas, solo por el antecedente un parto prematuro, no hay evidencia que soporte utilidad de la progesterona. En pacientes con gestación única y el cervix en la ecografía del segundo trimestre mayor a 25 milímetros, tampoco se ha demostrado utilidad de usar progesterona. Y en gestaciones únicas con o sin el antecedente de parto prematuro y un cervix corto en el segundo trimestre, hasta ahora no ha demostrado utilidad o ser superior el uso del pesario con respecto a la progesterona y el cerclaje. Bueno, eso era lo que le traía y espero haber resuelto la pregunta que me plantearon para la charla. Gracias, Jesús, por esta conferencia, pues que seguramente nos aclara muchas cosas y nos va a permitir tener alguna acción con las pacientes que tenemos frecuentemente en nuestra consulta. La siguiente conferencia se llama Parto pretérmino en embarazo múltiple. ¿Existen nuevas estrategias de prevención? Esta conferencia es dada por el doctor John Narváez Chávez. El doctor John Narváez es ginecólogo y obstetra de la Universidad del Cauca. Es subespecialista en medicina materno-fetal del Instituto Nacional de Perinatología de México, coordinador médico de la unidad Pronacer Medicina Diagnóstica y también fue conferencista en el reciente Congreso de Ginecología y Obstetricia Centroamericano. Muy bien, doctor John, entonces ya tiene su auditorio. Perfecto, buenas noches. Quisiera saber si me escuchan bien, primero que todo, y si ven mis diapositivas. Sí, perfecto. Bueno. Entonces, buenas noches a todos. Gracias por la presentación, gracias por la invitación. Esta noche la idea es aclarar este punto, hablar sobre el embarazo gemelar y el parto pretérmino, y si existen o no estrategias para poderlo prevenir. La tecnología ha avanzado muchísimo y hemos venido cambiando las herramientas que venimos utilizando. Tanto así que ya contamos con muchos recursos para tener la mejor disposición y las mejores herramientas para disminuir los riesgos en las embarazadas. El objetivo de mi charla lo puse en 3 puntos. Uno, vamos a determinar la utilidad de los métodos que existen de tamizaje para parto pretérmino. Ver qué métodos existen para prevenir el parto pretérmino en embarazo gemelar y qué pacientes son candidatas para estos métodos. Vamos a tratar de cumplir esos objetivos. Pues bueno, ya mis compañeros han hablado sobre el parto pretérmino, sabemos que es algo frecuente, que nos ha costado mucho reducirlo. Y si nos vamos al embarazo gemelar, al embarazo múltiple, pues este es 10 veces mayor. Cuando nosotros entramos a un control prenatal
o estamos haciendo la ecografía y vemos un embarazo múltiple, ya de entrada a esta gestante, sabemos que con el 47% de esos bebitos, al menos uno de esos embarazos va a ir a unidad de cuidados neonatales. Y si es un embarazo de alto orden, o sea, 3 o más bebés, el 91% de esos bebés va a requerir cuidados neonatales. Si nos vamos a Estados Unidos, la tasa de ellos de parto pretérmino es del 9%. Para los embarazos múltiples es del 56%. Entonces, como ven, es un tema de mucha importancia. ¿Por qué? Porque estos embarazos gemelares tienen más probabilidad o riesgo de presentar parto pretérmino. ¿Por qué pasa eso? Pues por el solo hecho mecánico que esto conlleva. Son dos bebés, están creciendo, ese útero se distiende mucho más y ese factor mecánico incrementa la sobredistensión uterina, se liberan sustancias que aumentan la probabilidad de un parto pretérmino. También, de por sí, el embarazo múltiple nos incrementa el riesgo de preeclampsia, el riesgo de diabetes, algunas situaciones particulares como el síndrome de transfusión feto-fetal, la restricción selectiva, que desde el punto de vista médico, por indicación médica, a veces tenemos que adelantar esos nacimientos. Y hay otras patologías o procesos patológicos como la incompetencia cervical, las infecciones, como hablaron mis compañeros, que favorecen los partos prematuros en este tipo de embarazos. Marlen, el grupo de Marlen, en su estudio demostró que solo el hecho de ser monocorial, ya de entrada, así no te curse con ninguna patología, tiene más riesgo de ser prematuro. Las cosas han venido cambiando. En el 2019 NICE nos decía, mire, no se recomienda hacer tamizaje. ¿Por qué no lo recomiendan? Porque no hay un manejo efectivo. Entonces, no debemos ofrecer ni cervicometrías ni nada porque pues igual no podemos ofrecer un tratamiento preventivo. Entonces, esto fue en el 2019. Pero paso a paso hemos ido viendo que tenemos herramientas para predecir el parto pretérmino en embarazos gemelares. En el 2010, el doctor Conde Agudelo con el doctor Romero hicieron un metaanálisis de 21 estudios, los cuales tomaban embarazos entre las 20 y 24 semanas y medían la longitud cervical. Ellos tomaron como punto de corte 20 milímetros. Y con esa cervicometría, esa herramienta que tenemos la mayoría de nosotros en el consultorio o la podemos solicitar fácilmente, podemos detectar o predecir un parto pretérmino antes de las 34 semanas con un 29% de sensibilidad y un 97% de especificidad. Entonces tenemos una herramienta que es la cervicometría para predecir qué embarazos posteriormente van a ser pretérmino. Esto en pacientes asintomáticas entre las 20 y 24 semanas. Cuando aplicamos la cervicometría en pacientes con embarazo gemelar y dinámica uterina, o sea, esa paciente que nos entra a urgencias con contracciones, la cervicometría pierde su valor. A diferencia, como lo utilizamos en el embarazo simple para predecir un parto en los siguientes 7 días, en el embarazo gemelar no nos sirve. Un año después de la publicación de Conde Agudelo, se establecieron o se hicieron las gráficas de las curvas ROC, con el fin de establecer un punto de corte ideal. Entonces, se tomaron embarazos entre las 20 y 24 semanas y se tomaron las diferentes medidas. Y al hacer y calcular el mejor punto de corte, se determinó que 25 milímetros te da una sensibilidad del 36% y una especificidad del 94% para predecir parto pretérmino en pacientes con embarazo múltiple. Entonces, primer punto, la cervicometría me predice parto pretérmino. Segundo punto, el punto de corte son 25 milímetros. Hay otras herramientas, como la fibronectina. Este metaanálisis utilizó 5 estudios con 1.427 pacientes, pero cuando fueron a medir la fibronectina y ver si predecía parto prematuro en embarazos múltiples, no sirvió. Entonces, el uso de la fibronectina no se usa en embarazos múltiples. También se han utilizado otras estrategias, por ejemplo, enseñarle a la gestante a vigilar su actividad uterina. Cochrane nos informa que realmente esto no redujo los resultados perinatales adversos, no redujo o no predijo eficientemente los partos prematuros, pero sí incrementó las consultas por urgencias y la ansiedad en las embarazadas. Entonces es una herramienta que no se debe utilizar.
La evaluación mediante tacto vaginal del cuello tampoco mostró evidencia que sirva para predecir si estas gestantes van a tener parto pretérmino posteriormente. También se intentó ver si la presencia de slush, cuando hacemos la cervicometría, podemos ver este barro y ver si este se correlaciona con parto prematuro posteriormente. Realmente no hay una correlación. Pero sí encontraron en este estudio que si ustedes ven un cervix corto y presencia de slush cervical, estos recién nacidos tienen más riesgo de sepsis neonatal temprana y Apgar bajo. O sea, ver un cervix corto y slush ya te está hablando de que las cosas no van a ir muy bien más adelante. Pues bueno, siempre nos preguntamos, ¿qué hacemos entonces? Pues las guías nos dicen, NICE nos decía, no recomiendo tamizaje porque no tengo nada que ofrecer. La ISUOC y el Best Practice en el 2022 nos dicen, tamizaje para todas. Vamos a hacerle tamizaje a todos los embarazos múltiples. ¿Con qué lo vamos a hacer? Midiendo el cuello cervical. ¿Cuándo? Entre las 18 y 24 semanas de embarazo. ¿Cuáles son las de alto riesgo? Las que el cuello mide menos 25 milímetros o menos. Entonces vamos a dividir dos grupos, las de alto riesgo para parto pretérmino y las de bajo riesgo. Con esta forma de hacer tamizaje. Entonces, tamizaje, primer punto, cervicometría, y lo vamos a hacer de esta forma. Ahora, ya descubrimos que hay una forma de tamizar. Ahora sí, ¿cómo lo vamos a prevenir? Tenemos herramientas como el reposo en cama, el pesario, el cerclaje y la progesterona. Empecemos por el reposo en cama. Cochrane revisó 6 ensayos clínicos controlados y paciente que se le hizo cervicometría asintomática y el cervix estaba corto, a un grupo lo hospitalizaron, a otro grupo lo mandaron a su casa. Las pacientes, cuando fueron a ver el resultado de parto pretérmino antes de las 34 semanas, ellos no encontraron diferencia en tenerla hospitalizada o tenerla en reposo o mandarla a la casa. Pero sí encontraron que las pacientes que se sometieron a un reposo absoluto presentaron más riesgos de eventos tromboembólicos, más episodios de depresión y de ansiedad. Entonces, esa conducta de hospitalizar a las pacientes asintomáticas con cuello corto no se justifica. La progesterona. Cada vez que tenemos el uso de progesterona, debemos preguntar esto. ¿En qué lo vamos a usar? ¿Se lo vamos a mandar a todas las embarazadas con embarazo múltiple o solo a las pacientes con cervix corto? Y también nos preguntamos, ¿qué progesterona vamos a usar? Vamos a contestar la primera pregunta. ¿Se los vamos a mandar a todas las embarazadas con embarazo múltiple? Es una conducta muy frecuente aquí en Colombia. El estudio Stop It se hizo en el 2009. Es un estudio multicéntrico, aleatorizado, donde se les dio 90 miligramos de progesterona que inició desde las 24 semanas hasta las 34 semanas. Ellos fueron a valorar la presencia de parto pretérmino. Cuando fueron a valorar eso, no encontraron evidencia de que el uso de progesterona en pacientes en general con embarazo múltiple sirva. Cochrane, más adelante en el 2019, hace una recolección de 6 estudios con diferentes dosis de progesterona, entre 90 y 400 miligramos, y cuando analizaron sus resultados, tampoco encontraron evidencia de que esto sirva. Vamos viendo como un patrón. El estudio Evans es un estudio muy grande, donde dieron 600 miligramos de progesterona en las pacientes, iniciando entre las 11 y 14 semanas hasta las 34. Ellos evaluaron la tasa de parto pretérmino en el placebo y en las pacientes sometidas al uso de progesterona. No encontraron diferencias. O sea, usar progesterona hasta ahorita en pacientes en general no nos ha mostrado beneficio. En el 2022, el doctor Conde Agudelo y el doctor Romero nos hablan del estudio Próspero. Se analizaron 9 estudios con 3.368 pacientes y fueron a definir la eficacia de la progesterona con embarazos múltiples y parto pretérmino, y tampoco encontraron beneficios. Entonces, a la primera pregunta, ¿se las voy a mandar a todas las gestantes con embarazo múltiple? ¿La progesterona solo por el hecho de ser un embarazo múltiple? La respuesta es no. No me sirve, simplemente estamos incrementando costos. Ahora, las pacientes con cervix corto. En el 2020, el doctor Romero y el doctor Conde Agudelo publican este metaanálisis, en el cual
Sus resultados nos dicen, mire, usar progesterona en las pacientes con embarazo múltiple disminuye la tasa de parto pretérmino con un riesgo relativo de 0,6 y el intervalo de confianza es adecuado. También nos dicen, el número necesario a tratar de pacientes es de 5. O sea, necesito tratar 5 pacientes con embarazo múltiple, cervix corto, para prevenir un parto pretérmino. 1 de 5. Realmente, ante las estadísticas del impacto social, el que no tengan que hospitalizar a tu hijo en una unidad de cuidados neonatales, esto es muy importante. Si nos vamos a costos, el sistema de salud descansa muchísimo al no tener que hospitalizar estos prematuros en neonatos. Entonces, tenemos una herramienta, que es la progesterona en las pacientes con cervix corto. Este estudio ha recibido muchas críticas. ¿Por qué? Porque su población es muy heterogénea, porque se usaron diferentes dosis de progesterona, desde 90 hasta 600. Y otra crítica es que el 74% de toda la población de este estudio fue aportado por el estudio Evans, que es este. ¿Se acuerdan que les hablé hace un momento del estudio Evans? Ese estudio tenía un total de pacientes sin que se les dio progesterona con cervix corto y largo y normal. Y cuando lo utilizaron de forma universal no sirvió. Pero cuando fueron a ver este subgrupo de pacientes con cervix corto, mostró muchos beneficios. Y si se dan cuenta en la gráfica, este estudio es el que más ala hacia la izquierda el resultado del metaanálisis. Entonces, mucha gente resta o intenta restarle valor a esta publicación por estas características. Pero en este momento, la mejor evidencia posible que tenemos es esto. Entonces, a hoy, la respuesta es, la progesterona sirve en los embarazos múltiples con cuello corto. ¿Qué viene más adelante? El estudio Prospect. Se está desarrollando, bueno, están en fase de reclutamiento para hacer un estudio de pacientes con embarazos múltiples y que presenten un cuello con una longitud cervical menor a 30 milímetros cuando se hace el tamizaje entre las 16 y 23 semanas. La idea es recolectar 630 mujeres. Comenzó en el 2015 y va a finalizar ahorita en febrero del 2025. Las intervenciones van a ser progesterona, pesario y placebo, con el fin de determinar si pueden reducir la tasa de parto prematuro antes de las 34 semanas. Más adelante, el estudio Prospect nos puede dar una luz y un resultado más claro con respecto al uso de progesterona y pesarios. Entonces, seguimos con nuestras preguntas. ¿En quién lo vamos a usar la progesterona? En pacientes que tienen cuello corto. Embarazos múltiples, les hice mi tamizaje entre las 18 y 24 semanas y el cuello me midió más de 25 milímetros, pues les voy a formular progesterona. ¿Qué progesterona? Progesterona vaginal. ¿Se han dado cuenta que todos los estudios que les nombré es progesterona micronizada, intravaginal? ¿Por qué les pongo el caproato? He visto pacientes en algunos departamentos de Colombia, especialmente en Caquetá y en el Huila, donde están formulando la 17-hidroxiprogesterona. Por eso les traigo esta diapositiva. Cochrane en el 2019 hizo un análisis de los estudios que usaban progesterona para disminuir parto pretérmino en pacientes con embarazo múltiple. Ellos aclararon que no sirve. Entonces, soy muy claro en esto. El caproato de hidroxiprogesterona no sirve para prevenir parto pretérmino. Seguimos. Con respecto al pesario. Con respecto al pesario, siempre vamos a hablar de dos olas. Este estudio es el estudio ProTwin. Se realizó en el 2013, iba liderado por la doctora Liem. Es un estudio multicéntrico aleatorizado con un buen número de pacientes y se les colocó pesario entre las 12 y 20 semanas de embarazo a los embarazos múltiples en general, sin tener en cuenta la cervicometría. Cuando se usó de forma universal, se dieron cuenta que no servía. Pero cuando fueron a ver en un subgrupo de pacientes con un cuello menor de 38 milímetros, ellos me dicen, mire, yo logré reducir la tasa de parto pretérmino antes de las 32 semanas, con un riesgo relativo de 0,42. Estos resultados los tuvo el grupo de LIM. Fueron revalidados por el grupo de Goya. El grupo de Goya es un grupo que trabaja mucho en pesarios. Entonces, estos dos grupos me dicen, mire, el pesario en cervix corto me ha servido.
Intentaron reproducir estos resultados el grupo de Nicolaides y el grupo de Berghela. En el 2015, el doctor Nicolaides publica este estudio con 1.118 pacientes usando pesario en población general. De forma universal, no les sirvió, y en pacientes con cervix corto, tampoco. Ya empezamos a ver un conflicto entre resultados. El doctor Berghela en el 2017 hace lo mismo, hace dos grupos de 23 pacientes con cervix menor de 30 milímetros, a una les pone pesario, a otras no. Fue a analizar sus resultados y no encontró beneficio con el uso de pesario. Entonces, tenemos unos grupos que me dicen sirve y otros que no. El equipo de Goya se defiende diciendo y criticando los estudios de Nicolaides y Berghela en unos puntos muy claros. Uno, que el uso de pesario no se está haciendo de forma correcta, la colocación no se está haciendo bien. Segundo, no se está usando de forma continua. Y tercero, que cuando hay presencia de infecciones vaginales se retira inmediatamente y no se tratan adecuadamente las infecciones vaginales. Entonces, Goya, casi siempre que ellos entran en discusión, son los puntos que entran entre conflicto entre los dos grupos. Entonces tenemos uno que me dice que sí sirve y el otro que no. Ante esa discusión, pues uno no puede dar una conclusión definitiva, uno no puede dar una recomendación clara. Tenemos que esperar que el estudio Prospect nos aclare esta situación. El cerclaje, en las indicaciones de antecedente de parto pretérmino o con un cervix corto, en el embarazo múltiple, nos dicen no sirve. El doctor Berghela trabajó junto a Cochrane y en su publicación dice, pues realmente en estos casos hacer un cerclaje en embarazo múltiple no me va a reducir el parto pretérmino. Pero en el 2020 se salió esta publicación, es un estudio muy bonito, es un ensayo clínico aleatorizado, donde hay un grupo de pacientes con unas características muy específicas. Son embarazos múltiples que se las examinaba entre las 16 y las 23.6 semanas y se les hacía tacto vaginal. Y en ellas encontraron dilatación, estando asintomáticas, y tenían dilatación entre 1 y 5 centímetros. A estas pacientes se las sometió a un régimen de antibiótico, tocolítico, cerclaje. ¿Qué encontraron ellos? Estas son las gráficas de sus resultados. El negro son las pacientes que no se les hizo intervención, el rojo las que se les hizo cerclaje, antibiótico y tocolítico. Abajo están las edades gestacionales. La edad gestacional máxima alcanzada en las pacientes que no se les hizo nada fue de 31 semanas. En las pacientes que se les hizo cerclaje, algunas alcanzaron hasta el término. Cuando vemos sus resultados, ellos me dicen, mire, yo logré reducir la tasa de parto pretérmino antes de las 34 semanas con un riesgo relativo de 0.71, con un intervalo de confianza adecuado. Como nacían más grandes, se morían menos. Ahora voy a un punto aquí muy clave. Si yo no les ofrecía nada, la edad gestacional media al momento del nacimiento, cuando yo no hacía nada, era de 22 semanas. Esto es un aborto tardío. Pero la edad gestacional medio de las pacientes que se les hizo el cerclaje fue de 29. Ya estamos hablando de un embarazo viable. Que con una buena atención en cuidados neonatales vamos a tener recién nacidos con un buen pronóstico. Entonces, para este grupo específico de pacientes asintomáticas, con una dilatación cervical entre 1 y 5 centímetros en el segundo trimestre, se puede optar por esa medida de un cerclaje. Ahora, ¿qué recomendaciones tenemos? Pues NICE nos decía, mire, pues realmente yo no recomiendo hacer una medida de prevención porque no es clara la información. Pero la ISUOC y el Best Practice nos dicen, paciente con embarazo múltiple, cervix corto, menos de 25 milímetros, usemos progesterona. Ahora, la dosis. Se dieron cuenta que en los estudios hay diferentes dosis, de 90 hasta 600. Por recomendación de expertos, se establece, o bueno, se recomienda 400 miligramos. No es algo claramente definido. El estudio Prospect más adelante nos dará luz al respecto de esto. Pero en este momento, pues lo que se recomienda son 400 miligramos de progesterona intravaginal. Otra recomendación que tenemos es el uso combinado de cerclaje, antibióticos y tocolíticos en ese grupo especial de pacientes que les decía. Cuando tenemos una paciente con embarazo de menos 24 semanas, el examen clínico yo le encuentro dilatación entre 1 y 5 centímetros.
Con respecto al pesario, el pesario no se recomienda en general. O sea, embarazo múltiple o pesario no me sirve. Eso es un grado de recomendación B. Y el uso de pesario en embarazos con cervix corto, hay datos no concluyentes, por lo cual, al no ser concluyentes, no se recomienda su uso. Es un dato de buena práctica clínica. Esto es lo que les quería hablar sobre embarazo múltiple. Espero haber aclarado las dudas, establecer que siempre vamos a hacer tamizaje en estas pacientes con cervicometría para poder dividirle en grupos y de esta manera ofrecer un método de prevención. Les agradezco muchísimo su atención y bueno, estamos abiertos a todas las preguntas que podamos tener. Bueno, muchas gracias al doctor Narváez por su excelente presentación. Realmente las tres charlas que hubo esta noche nos aclaran muchas de las prácticas que tenemos diariamente con este grupo de pacientes. Hay una pregunta que veo en el chat que dice, ¿se debe informar la longitud cervical por vía transvaginal en todas las eco de detalle anatómico realizadas en pacientes sin riesgo? Lucho. Ya que estás ahí, John, pues nos puedes dar alguna... Bueno, con respecto, esa pregunta va específicamente en la charla cuando Lucho nos hablaba de si hacer tamizaje a todas o no. La recomendación es algo muy personal, porque tenemos que ver costos y características de la población, ¿vale? Yo les hablo de lo que nos pasaba en México. En México no es muy fácil hacerle una cervicometría a una paciente. Allá hacer una ecografía transvaginal es algo más complicado, mientras que acá en Colombia se hace mucho más fácil, ¿ya? Allá utilizamos mucho la vía transabdominal. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? En la ecografía que hacíamos de tercer nivel, hacíamos un barrido y revisábamos el cervix, cuando se podía, porque muchas veces las características clínicas de la paciente no lo permiten. Y si mirábamos un cuello corto, pasábamos a la vía transvaginal, ¿ya? No lo hacíamos de rutina a toda la población. ¿Por qué? Porque por costos al sistema de salud y por costos a las pacientes, no se justifica, ¿ya? Eh, Lucho nos decía, ahorita las guías nos están diciendo que le hagamos cervicometría a todas. En teoría, la recomendación de las guías es hacerle cervicometría a todas las pacientes de forma universal. O sea, todas nuestras pacientes deberían tener una ecografía de tercer nivel y ese mismo día pasar a la cervicometría, ¿ya? Pero desde el punto de vista económico, el impacto que eso genera para poder prevenir un parto pretérmino no se justifica desde el punto de vista económico. Se los hablo así. Uno siempre en la medicina debe tener una vista de salud pública y una vista de la consulta particular, por ejemplo. Yo a mis pacientes en la consulta particular, a todas les hago cervicometría, porque es el mejor método para predecir parto pretérmino. Pero si yo lo aplico a la población en general por salud pública, los costos son mucho más altos, ¿ya? Ahorita las guías nos dicen hay que hacérselos a todas, y yo creo que hay que empezarlo a hacerla a todas. En Colombia, estoy hablando de Colombia, porque fuera del país los costos son mucho más altos. Aquí la cervicometría es muy barata. Entonces, si nos vamos a costos en Colombia, sí se justificaría. Fuera del país, no. Esa sería como la respuesta. El doctor Luis, que tuvo esa conferencia a cargo, ¿tiene alguna respuesta para esta pregunta? Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí, las guías son muy claras en eso, ¿no? Dicen, recomiendan que hacia allá debemos apuntar. ¿Por qué razón? La prematurez sigue siendo también un problema de salud pública. Y como vimos allí, el tamizaje con cervicometría universal a población incluso de bajo riesgo sin antecedente demuestra que es útil. Es la mejor estrategia de predicción y ante la cual, como ya se mencionó a lo largo de la charla, para pacientes con cuello corto, el uso de la progesterona pues es una intervención que ha mostrado ser costo efectiva. Recordemos que el nacimiento de un bebé prematuro pues también genera unos costos enormes, enormes para el sistema de salud, para las familias y las secuelas que ese recién nacido va a tener a corto y a largo plazo.
Entonces, yo al final en la conclusión, entendiendo la posición de ambos grupos, unos que dicen que no, que por los costos, otros que dicen que sí, por el tema de los costos de la atención de un recién nacido, una estrategia que se aboca actualmente muy útil y que el doctor Narváez la menciona que usan allá en México es el abordaje inicial transabdominal, y si lo encontramos acortado por debajo de 36 milímetros, pues pasar a un siguiente paso que es confirmarlo por vía transvaginal. Pudiera ser una estrategia inicial y ver el impacto que nosotros podamos tener. Pero a Muchas, veces yo he visto también, por ejemplo, que se le pide un ecocardiograma, un foco ecogénico, sabiendo pues que probablemente me voy a gastar un pocotón de dinero en un ecocardiograma que lo voy a reportar como normal. Entonces son cosas de cosas allí. muy bien. Gracias, gracias Luis. Aprovechando que te tengo ahí cerquita, hace una pregunta que probablemente va para el doctor Bermúdez. Dice, ¿hasta qué edad gestacional se recomienda realizar cerclaje uterino? Bueno, la mayoría de los grupos realizan cerclajes a la semana 26. Hay otros grupos que, de acuerdo a las características, las condiciones de la paciente, lo extienden algo más allá de las 26 semanas, pero en general hasta la semana 26. Bueno, muchas gracias. Acá hay una pregunta un poquito extensa y no la vi en las charlas. Dice, el doctor Roberto Romero publicó una calculadora donde valora el cervix en percentiles. ¿Qué opinan del manejo por percentiles y no por puntos de corte? No, Bueno, yo le puedo responder ahí, profe. O sea, cuando hicieron los estudios en la población de control prenatal de bajo riesgo, en ese grupo de pacientes que ellos estuvieron más de 2.900 pacientes, pues aprovecharon y yo lo mostré en una de las diapositivas. Tomaron cuál fue la media, que fue alrededor de 36, 38 milímetros, y establecieron los percentiles. Y uno de esos percentiles que establecieron fue el percentil 10, que da una longitud de 26 milímetros, y establecieron que en ese percentil, las pacientes que están en ese percentil 10, de 26 milímetros hacia abajo, el riesgo de tener un parto prematuro era 9 veces mayor. Entonces, por eso se estableció ese punto de corte y lógicamente, a medida que va disminuyendo el percentil, que es la disminución o el acortamiento de la longitud cervical, pues lógicamente la tasa de parto prematuro va a ser mayor. O sea, el percentil está establecido y ese percentil 10 es 25 milímetros. Ese es el punto de corte que se usan en todos los estudios para evaluar la efectividad de las intervenciones que se hagan en prevención de parto prematuro. muchas gracias. Hay otra pregunta del doctor Juan Manuel Tovar. Doctor Ordóñez. Sí, Luis. Sí, estoy de acuerdo con el doctor Bermúdez y más en el siguiente punto. Recuerden que yo les mostré allí que se ha estudiado también la velocidad de acortamiento cervical. En el peor de los casos, cuando hay un acortamiento veloz, este puede ser de alrededor de 8 milímetros por semana. ¿Por qué se escoge el percentil 10 o el punto de corte de 25 milímetros? Porque te da un tiempo prudencial de hacer una estrategia de intervención, sea un cerclaje o sea seguir con la progesterona, ¿sí? En pacientes con factores de riesgo. Vale. Hay otra pregunta del doctor Juan Manuel Tovar. Dice, muchas gracias por las charlas. Una pregunta, ¿tiene alguna utilidad el índice de consistencia cervical en predicción para realizar manejo? Muchas gracias. ¿Tiene alguna? Bueno, esos son, digamos que son estrategias relativamente no tan nuevas que se están investigando, pero que a la actualidad pues no tienen una recomendación científica sólida, un grado de recomendación, por ejemplo, para decir que el grado de consistencia cervical no sea útil. Además, se nos complica porque si para medir una cervicometría aparentemente simple, entre comillas, las guías son muy claras en aclarar que debe ser hecha por personal que certifique su entrenamiento y su experticia en la toma de la prueba, pues cuando ya entramos en otras técnicas, pues la cosa se va a complicar más. Mientras que medir una cervicometría por
por personal experimentado y capacitado, pues digamos que la herramienta que está más a la mano y nos ayuda a tomar muchas decisiones. Voy a resumir una Doc- pregunta que ah, está. Bueno, sí, cuéntanos. bueno, quería comentarle con respecto a lo de la consistencia cervical. Pues la respuesta es no, o sea, no se debe usar, porque tenemos una herramienta mucho más barata que nos predice de mejor manera. Entonces, pues la cervicometría es lo que está mandando. Ya si nos vamos a inventar costos, a inventar muchas otras cosas, pues no nos va a servir. Entonces, la respuesta es no. Es que se estaba quedando una preguntita acá arriba del doctor Rodríguez, que dice, en pacientes con amenaza de parto pretérmino menor de 32 semanas, la causa más frecuente es la infección, inflamación intrauterina. ¿La progesterona tiene algún efecto para evitar esta infección? Si se inicia la progesterona antes de las 26 semanas. Quería aclararla de una vez porque, bueno, doctor Rodríguez, lo que hablamos nosotros es tamizaje, o sea, pacientes asintomáticas que van a tu control prenatal y tú les diagnosticas un riesgo de parto pretérmino. Entonces, le formulas la progesterona, es con base en eso. Otra situación totalmente diferente es la paciente que te va por urgencias con una amenaza de parto prematuro. Esa sí es y se asocia a la infección intrauterina. Entonces son dos cosas que no tienen nada que ver. Pacientes con amenaza de parto prematuro, o sea, con contracciones uterinas, no sirve la progesterona, no tiene nada que ver con la fisiopatología. Nosotros estamos hablando de esas pacientes con cervix corto que vamos a usar la progesterona, asintomáticas en tu control prenatal, ¿vale? Como para que quede claro ese punto. Dale, muchas gracias. Hay una pregunta un poco larga, voy a leerla. Dice, ¿el tamizaje secuencial en el primer y segundo trimestre está indicado? ¿Qué piensan? Ya que hemos visto pacientes sin antecedente de parto pretérmino que terminan en parto pretérmino y al no tener antecedentes no tienen riesgo alto, por lo que la cervicometría no se realiza. ¿Creen que además del tamizaje universal sea tanto en el primer como segundo trimestre en búsqueda de disminuir la prevalencia de parto pretérmino? Bueno, el tamizaje secuencial realmente está recomendado para la paciente con evidencia sólida, para la paciente con el antecedente del parto prematuro. Ya lo mostramos allí, el doctor Bermúdez también lo mostró, de acuerdo a la edad gestacional de las pérdidas, se puede iniciar tan tempranamente como desde las 14 semanas o en pacientes que tuvieron partos pretérminos un poco más tardíos desde las 16 semanas. Pero en población sin antecedente, con una medición entre las 18 y las 24 semanas, pues las guías son claras y la evidencia pues también es clara en que con esa medición es suficiente. No está recomendado hacer vigilancia semanal o bisemanal en pacientes sin antecedente. Vale. Dice Fernando Ángel, compañero mío y a quien le mando un saludo muy especial y un abrazo. Pregunta al doctor Bermúdez, ¿progesterona entonces en la paciente que ya hizo la amenaza de parto pretérmino o trabajo de parto pretérmino y se detuvo el proceso, entonces si tiene indicación? Tradicionalmente consideramos que era en la paciente asintomática con cuello corto. Sí, sí, eh, al doctor Fernando Ángel, gracias por la pregunta. Sí, claro, cuando definimos en quiénes, el grupo grande que definí yo es embarazo simple, cervix corto menor de 25 milímetros, siempre progesterona. Pero cuando les mostraba otro grupo heterogéneo de pacientes que se beneficiaban de progesterona, mostraba un ensayo que demostró que las pacientes que tenían un cervix mayor a 25 milímetros en el screening del segundo trimestre de la semana 18 a 24 y posterior a ello hacen amenaza de parto prematuro y se objetiviza acortamiento cervical, se benefician de uso de progesterona y disminuye la tasa de parto pretérmino a las 37, 35, 34 y 32 semanas. En ese grupo de pacientes sí tiene utilidad. Muchas gracias. Otra pregunta de la doctora Juliana Medina Muñoz que dice, ¿qué opinan de la medición de la interleuquina 6 en la predicción de parto pretérmino? La respuesta es, como tamizaje en pacientes asintomáticas no sirve. Es lo mismo que les hablaba sobre la amenaza de parto pretérmino. O sea, la interleuquina 6 es una sustancia que se eleva en los procesos inflamatorios.
cuando tú la tamizas en tu control prenatal, la paciente no tiene ningún proceso inflamatorio. O sea, la interleuquina 6 te sirve en las pacientes con amenaza de parto pretérmino, cuando ya iniciaron actividad uterina. Pero en las pacientes asintomáticas, como las que veníamos hablando, pues realmente no. Gracias. Por ahí veo a Jesús como inquieto, ¿quiere agregar algo? No, no, afirmando lo que dice el doctor John, que esto como tamizaje no, es solo en esas pacientes con amenaza de parto pretérmino para definir el riesgo de que ocurra ese evento, pero no como tamizaje. Sí, y aprovechando que tiene una alta especificidad y valor predictivo negativo, ¿no? Pero sensibilidad no es tan alta. El doctor Fernando Ángel nos manda una pregunta de nuevo y nos dice, el doctor Narváez, al doctor Narváez, el cerclaje en el embarazo gemelar, los resultados del estudio no estaría sesgado, no se sabe si fue por el tocolítico, el antibiótico o el cerclaje, pues el grupo control no se le hizo ninguna intervención. Sí, exacto. O sea, no puedes decir que está sesgado o no. Lo que pasa es que cuando se hace intervención es como el conjunto de intervenciones que se hace. O sea, se pone antibiótico, se pone tocolítico cuando se hace el cerclaje y ya se deja sin tocolíticos y antibiótico posteriormente al procedimiento. Eh, la verdad es que sí tiene un sesgo porque no puedes buscar causalidad o factor protector específico solo porque el hecho del cerclaje. Pero cuando se hacen este tipo de procedimientos, pues siempre se coloca tocolítico y siempre se pone antibiótico, ¿ya? Por la exposición de membranas, por la manipulación del cuello que le vas a hacer. Entonces siempre se pone de esa forma. Eh, no te puedo decir tiene un grado de recomendación, y hay que hacerle cerclaje. O sea, nunca he dicho eso porque solo es un estudio. Eso tendríamos que validarlo más adelante, ¿ya? Tendrían que ser muchos estudios. El problema es que, primero, tener ese tipo de pacientes son muy esporádicas, son muy, muy raras. Y segundo, que un tribunal de ética médica te permita desarrollar un estudio de esas características es bastante difícil. Eh, ¿Puede estar sesgado el estudio? Sí, la respuesta es sí, puede estar sesgado. Pero ante la evidencia que se encuentra, si usted tiene una paciente con esas características y tiene un estudio que avala esa conducta, pues hay que hacerla. Por eso las guías del SUOC y el Best Practice dicen que tiene un grado de recomendación B. Bueno. Muchas gracias, creo que acabamos las preguntas. Ha sido una noche pues muy productiva y el tiempo se respetó pues muy, muy concienzudamente. Muchas gracias a todos por su asistencia, a los conferencistas, muchas gracias por sus charlas excelentes. Hemos recibido pues muy, muy buenos comentarios en el chat. Muchas gracias a todos y Muchas esperamos gracias, ver pues buenas, en una próxima. Muchas gracias y buenas noches a todos. gracias, buenas noches.